Hay momentos en los que simplemente te cansas del ruido, de tanta gente opinando, hablando sin escuchar, queriendo tener la razón. Te cansas de explicar quién eres, de justificar lo que haces, de demostrar algo que ya no necesitas probar. Y ahí, en medio de ese cansancio, descubres algo poderoso. El silencio no es rendición, es control. Cuando dejas de reaccionar, entiendes. Cuando hablas menos, observas más. Y cuando decides avanzar sin anunciarlo, te conviertes en alguien más fuerte, más sereno y más libre. No es casualidad que estés viendo este video. Tal vez sientes que necesitas paz, foco, dirección, que ya no quieres gastar energía en convencer a nadie, sino usarla para construirte a ti mismo. Hoy quiero mostrarte cómo el silencio puede volverse tu mejor estrategia. Cómo hablar menos te da claridad, cómo escuchar más te vuelve más sabio y cómo actuar en silencio puede cambiar tu vida más que 1000 palabras. Y si este mensaje resuena contigo, apóyanos suscribiéndote al canal y dejando en los comentarios la frase «Elijo cambiar en silencio». Cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir creando este contenido que busca traer calma, reflexión y fuerza interior. Gracias por formar parte de esta comunidad que elige mejorar sin tanto ruido, con propósito y conciencia. Y si conoces a alguien que está en ese mismo proceso, alguien que necesita calma, dirección o un recordatorio de que no tiene que explicarle su cambio a nadie, compártele este video. Tal vez sea justo lo que necesitaba escuchar hoy, porque al final los mensajes que llegan en silencio son los que más transforman. Primera lección: no todo merece una respuesta. Vivimos en una época en la que todos quieren tener la última palabra. Si alguien te critica, respondes. Si alguien te contradice, te defiendes. Si alguien no piensa como tú, sientes que tienes que explicarlo todo para que te entiendan. Pero lo que los estoicos comprendieron, y lo que muchos aún no, es que no todo lo que te provoca merece tu energía. El silencio en realidad es una respuesta, solo que una más inteligente. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerte a quien te hace daño, y eso implica algo profundo: dejar de reaccionar. Cuando eliges no responder, no estás huyendo, estás demostrando dominio sobre ti mismo. Piensa en cuántas veces una simple discusión terminó robándote horas de paz, o en cuántas veces te quedaste dándole vueltas a algo que alguien dijo, solo porque necesitabas tener la razón. Ahí es donde el silencio se convierte en tu escudo. Aprendes que no necesitas pelear cada batalla, que la madurez no está en ganar discusiones, sino en conservar la calma. Séneca lo decía con claridad: el que reacciona con ira se somete al otro, el que guarda silencio se gobierna a sí mismo. Cuando eliges callar ante una provocación, no estás perdiendo, estás eligiendo dónde vale la pena gastar tu energía. El silencio no es debilidad, es una señal de que has dejado de actuar por impulso y has empezado a hacerlo desde la conciencia. En la práctica, es aprender a respirar antes de responder, a soltar antes de justificarte, a retirarte antes de perder tu paz. Porque a veces el precio de tener la razón es demasiado alto si a cambio pierdes la tranquilidad. Cada vez que decidas callar ante lo que no merece tu atención, estás enviando un mensaje silencioso, pero poderoso. Mi paz vale más que tu provocación. Y eso, aunque nadie lo note, es un acto profundo de fuerza interior. Así que te dejo una pregunta. ¿Cuántas veces al día respondes por impulso a algo que podrías simplemente dejar pasar? Escríbelo en los comentarios y cuéntame. ¿En qué situaciones sientes que podrías aplicar más el silencio estoico en tu vida? Segunda lección: escuchar te da poder.
Hablar es fácil. Escuchar, en cambio, requiere fuerza. Porque escuchar no es quedarse callado esperando tu turno para responder. Es estar realmente presente, prestando atención no solo a las palabras, sino al tono, al gesto, a lo que no se dice. Epicteto decía que tenemos 2 orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y tenía razón. Cuando aprendes a escuchar, dejas de reaccionar por impulso y empiezas a entender desde la conciencia. Escuchar te da ventaja, te da perspectiva, te da claridad. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, el que sabe escuchar se convierte en alguien diferente, alguien que entiende más de lo que dice, alguien que observa sin necesidad de imponerse. Cuando escuchas de verdad, dejas de tomarte las cosas como algo personal. Empiezas a notar que muchas personas no te atacan, solo están proyectando sus propios miedos. Escuchar sin reaccionar te permite ver lo que hay detrás de las palabras. El cansancio, la frustración, la inseguridad del otro. Eso no solo te vuelve más sabio, te vuelve libre. Porque cuando entiendes, ya no te enganchas. Y cuando no te enganchas, conservas tu centro. Dale Carnegie, autor de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, lo decía de otra forma. El secreto de ser interesante es interesarte genuinamente en los demás. Y es cierto, escuchar es una forma de respeto y al mismo tiempo una estrategia poderosa. Practicar la escucha consciente también te enseña a leer la vida. Te hace notar los pequeños detalles que otros pasan por alto. El tono que cambia en una conversación, la pausa incómoda, el gesto que revela más que 1000 palabras. Y es que quien observa en silencio aprende más que quien habla sin pensar. En tu día a día, escuchar puede convertirse en una herramienta de crecimiento, en tu trabajo, en tu pareja, en tu familia. La próxima vez que alguien te hable, no pienses en cómo responder, solo escucha. A veces, el simple hecho de entender lo que el otro siente es más poderoso que cualquier consejo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces escuchas realmente para entender y no solo para responder? Escríbelo en los comentarios y cuéntame, ¿qué descubres cuando te detienes a escuchar de verdad, sin interrumpir, sin juzgar, solo observando? Tercera lección. Hazlo en silencio, deja que hablen tus resultados. Hoy todo el mundo quiere mostrar lo que hace. Si alguien empieza el gimnasio, lo publica. Si alguien está cambiando, lo grita. Si alguien fracasa, necesita justificarlo. Pero los estoicos entendieron algo que en nuestra época se ha olvidado. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, y el verdadero cambio no necesita ser anunciado. Marco Aurelio lo resumía con una frase magistral. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre, sé uno. En otras palabras, deja de hablar de lo que vas a hacer y hazlo. Porque el que realmente está enfocado en su transformación no tiene tiempo de explicarla. El problema de hablar demasiado de tus planes es que muchas veces solo estás buscando aprobación. Lo haces para que otros vean tu esfuerzo, para sentirte motivado, para recibir validación. Pero cuando haces las cosas en silencio, tu única motivación viene de ti mismo. Y eso es poder. Estudios de la Universidad de Nueva York han demostrado que hablar de tus metas libera dopamina, la hormona de la recompensa, haciendo que el cerebro sienta que ya logró algo, aunque no haya hecho nada. Por eso tantas personas anuncian grandes cambios, pero pocos los sostienen, porque en lugar de actuar, se conforman con la sensación momentánea de haber empezado. El silencio, en cambio, te mantiene enfocado, te obliga a mirar hacia adentro, a trabajar sin distracciones, a construir en lo invisible. Nadie lo ve, nadie lo aplaude, y precisamente por eso lo haces mejor, no por validación, sino por propósito. El día que aprendas a avanzar sin contarlo, ese día entenderás que no necesitas demostrar nada.
tus resultados lo harán por ti. La gente no necesita escuchar que cambiaste. Lo notará cuando tu presencia, tus hábitos y tus decisiones sean diferentes. Como decía Séneca, el valor no se muestra con palabras, sino con hechos. Así que pregúntate, ¿cuántas veces hablas de lo que vas a hacer en lugar de hacerlo? Escríbelo en los comentarios y dime, ¿qué cambio podrías empezar hoy en silencio, sin contarlo, sin anunciarlo, solo para ti? Cuarta lección, observa antes de hablar. Hablar rápido es un reflejo de la ansiedad moderna. Vivimos en un mundo que premia la inmediatez, donde todo parece tener que responderse al instante. Pero el sabio no se apresura a hablar. Primero observa, escucha, analiza y solo después responde. Los estoicos entendían que cada palabra tiene un peso y que hablar sin pensar es como lanzar flechas sin apuntar. Tarde o temprano, una termina donde no debería. Séneca decía, nada se pierde por escuchar, mucho se pierde por hablar de más. Y es verdad, el silencio entre lo que escuchas y lo que respondes es el espacio donde nace la sabiduría. Cuando observas antes de hablar, no solo evitas errores, descubres verdades. Aprendes a leer las intenciones detrás de las palabras, las emociones ocultas detrás de las reacciones. Te das cuenta de que muchas veces la gente no busca una respuesta, busca comprensión. En una discusión, el que se calla no siempre pierde. Muchas veces está pensando, evaluando, midiendo. Y cuando por fin habla, lo hace con precisión, sin desperdiciar energía. En el mundo actual, donde todos buscan tener la última palabra, el que se detiene a pensar antes de hablar es quien realmente tiene el control. Observa a las personas más serenas que conoces. No hablan por impulso, no reaccionan al primer estímulo. Su calma no viene de no sentir, sino de entender antes de responder. Esa pausa, esa breve distancia entre lo que pasa y lo que decides hacer, es donde nace la libertad, porque quien responde sin pensar es esclavo de su emoción, pero quien observa, elige desde la razón. Esa es la diferencia entre el ruido y la sabiduría. Y el estoicismo al final es eso, aprender a responder desde la mente, no desde el impulso. Así que te dejo una reflexión. ¿Qué pasaría si empezaras a observar más y hablar menos? Cuéntame en los comentarios, ¿en qué parte de tu vida crees que una pausa antes de responder podría cambiarlo todo? Quinta lección, cuida el ruido interno. El silencio del mundo no sirve de nada si tu mente no sabe callar. Puedes apagar el teléfono, alejarte de la gente, irte de viaje o buscar paz afuera. Pero si dentro de ti hay ruido, seguirás igual. Ese ruido son los pensamientos que no paran, el ¿y si fallo?, el ¿qué dirán?, el no soy suficiente. Es esa conversación constante que agota, que te roba energía y te hace dudar de ti. Los estoicos enseñaban que el verdadero dominio comienza dentro. Marco Aurelio escribió, la tranquilidad viene cuando dejas de hablar contigo mismo sobre lo que no puedes controlar. Y eso significa aprender a distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que simplemente debes aceptar. Cuidar el ruido interno no es dejar de pensar, es aprender a dirigir tu atención, es reconocer cuando tu mente está fabricando historias que no existen. Cuando aprendes a observar tus pensamientos sin reaccionar, te vuelves libre. Ya no eres esclavo de la ansiedad ni del miedo. Lo notas. Una idea aparece, la miras, la dejas pasar. Esa práctica que parece simple, transforma todo. Estudios de la Universidad de Duke demostraron que 2 minutos de silencio al día pueden activar zonas del cerebro relacionadas con la calma, la memoria y la creatividad. 2 minutos. Eso es todo lo que necesitas para empezar a encontrar paz dentro de ti. Empieza con algo pequeño.
Si te descubres pensando demasiado, detente, respira, pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. No te enganches con lo que no puedes controlar. Cada vez que eliges el silencio interno sobre el caos mental, estás fortaleciendo tu mente. El silencio interior no se logra de golpe, se construye como un músculo. Y cuando lo consigues, algo cambia. Las cosas dejan de afectarte tanto, las palabras de otros ya no pesan igual y el mundo exterior se vuelve mucho más fácil de llevar. Así que dime en los comentarios, ¿qué tipo de ruido interno te cuesta más callar? ¿El del miedo, el de la duda o el de querer controlarlo todo? Escríbelo y recuerda, el primer paso para recuperar tu paz es aprender a escuchar el silencio dentro de ti. Sexta lección. El silencio también es comunicación. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es una forma de hablar mucho más profunda. Transmite serenidad, seguridad y dominio. A veces, no responder dice más que cualquier discurso. El estoico entendía que el silencio bien usado no es vacío, es presencia. No es falta de carácter, es autocontrol. Marco Aurelio decía que un hombre fuerte se reconoce no por cómo habla, sino por cómo actúa cuando el mundo intenta provocarlo. En un entorno donde todos gritan para ser notados, el que sabe callar se convierte en alguien imposible de ignorar. Cuando aprendes a comunicarte desde el silencio, tus gestos, tu mirada, tu calma, comienzan a hablar por ti. En una discusión, quien mantiene la serenidad tiene el poder. En una conversación difícil, el que escucha sin interrumpir demuestra respeto y autoridad. En una relación, el que no necesita levantar la voz para ser entendido muestra verdadero equilibrio. No necesitas explicarlo todo, justificarte ni defenderte cada vez. A veces, el silencio bien colocado es la respuesta más clara, más elegante y más contundente que puedes dar. El silencio comunica algo que las palabras no logran: seguridad interna, porque cuando no tienes necesidad de explicar o impresionar, significa que ya sabes quién eres. Eso desconcierta a muchos, pero también inspira. Transmites algo que no se puede fingir: paz. Y en un mundo lleno de egos, esa calma se convierte en una declaración de fuerza. Séneca lo expresaba con sabiduría. El sabio no dice lo que piensa, sino que piensa lo que dice. Y a veces, lo que el sabio piensa, simplemente lo guarda, porque entiende que no todo necesita ser compartido. Así que quiero dejarte una reflexión final sobre esta lección. ¿Cuántas veces tu silencio podría decir más que tus palabras? Escríbelo en los comentarios y dime, ¿qué situación estás viviendo ahora donde podrías usar el silencio no como evasión, sino como una forma de comunicar tu verdadera fuerza interior? Séptima lección. El cambio real no hace ruido. La mayoría de las personas habla del cambio como si fuera un espectáculo. Lo anuncian, lo explican, lo publican. Pero el cambio verdadero, el profundo, el que te transforma desde dentro, no necesita testigos. Sucede en silencio, cuando nadie te ve. Es ese momento en el que decides dejar hábitos, relaciones o pensamientos que ya no te sirven, sin contárselo a nadie, sin pedir permiso ni validación. Los estoicos lo sabían bien. La virtud no se demuestra, se practica. El crecimiento personal no es algo que se dice, es algo que se vive. Y ese proceso, aunque invisible para los demás, es el más valiente de todos. Cambiar en silencio significa que tus razones ya no son externas. No lo haces para que te crean, ni para que te vean, sino porque te cansaste de ser la versión que no refleja quién realmente eres. Es mirar tu vida y decirte en voz baja, ya basta. No por rabia, sino por claridad, porque entendiste que el ruido no te deja avanzar, que los ojos de los demás no te definen, y que tu evolución no necesita espectadores.
Ese tipo de transformación es la que más cuesta porque nadie te aplaude mientras la atraviesas. Pero cuando termina, no necesitas decir que cambiaste. Todos lo notan. Y lo más poderoso del cambio silencioso es que te vuelve imparable. Ya no buscas aprobación, solo coherencia. Empiezas a disfrutar del proceso más que del resultado, a valorar la disciplina más que el reconocimiento. Cambias sin hacer ruido, pero tu presencia se vuelve más firme, tu energía más clara, tus decisiones más seguras. Porque ya no hablas de la vida que quieres, la estás construyendo. Eso es lo que el estoicismo enseña, que la transformación verdadera no se anuncia, se encarna. Así que te pregunto, ¿qué cambio estás listo para empezar sin decirle nada a nadie? Escríbelo en los comentarios y cuéntame, ¿qué parte de ti necesita renacer en silencio, sin testigos, solo tú contigo mismo? Octava lección, aprende a estar contigo mismo. Una de las razones por las que a muchos les cuesta el silencio es porque no saben estar solos. Buscan distracciones, conversaciones, pantallas o ruido constante para no enfrentarse a lo que sienten. Pero el estoicismo enseña que la soledad no es un castigo, es una oportunidad. Estar contigo mismo no significa aislarte, sino conocerte. Marco Aurelio pasaba horas escribiendo para entender su mente, y Epicteto enseñaba que quien aprende a disfrutar su propia compañía nunca será esclavo del entorno, porque cuando puedes sentarte contigo mismo sin sentir incomodidad, has conquistado uno de los logros más grandes de la vida, la paz interior. Aprender a estar solo te revela cosas que el ruido esconde. Te das cuenta de lo que realmente te importa, de lo que te duele, de lo que ya no necesitas. En el silencio, descubres que muchas de tus preocupaciones no eran tan grandes como parecían, solo se amplificaban con el ruido de afuera. Empiezas a separar tus pensamientos de tus emociones y entiendes que no todo lo que sientes es verdad. Esa claridad solo llega cuando aprendes a escucharte. El que huye del silencio, huye de sí mismo. El que lo abraza, se encuentra. Y no se trata de volverte un ermitaño, sino de entender que tu bienestar no puede depender de la presencia o aprobación de nadie. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, tus relaciones cambian. Ya no te unes por necesidad, sino por elección. Ya no temes quedarte solo, porque sabes que contigo basta. Ese tipo de calma no se compra, se entrena. Cada minuto que pasas contigo, sin distracciones, es un paso más hacia el dominio emocional que los estoicos consideraban el verdadero éxito. Así que quiero dejarte esta reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste solo, sin buscar distraerte? Escríbelo en los comentarios y cuéntame, ¿qué sientes cuando el ruido desaparece y solo quedas tú contigo mismo? Novena lección. El silencio te enseña a ver la verdad. El silencio tiene una cualidad que pocos comprenden. Revela. Cuando callas, cuando dejas de llenar cada espacio con palabras, empiezas a notar cosas que antes te pasaban desapercibidas. Ves las intenciones reales detrás de las personas, los patrones que se repiten en tus decisiones, los motivos ocultos de tus emociones. En el ruido, todo se mezcla. En el silencio, todo se ordena. Los estoicos decían que la mente tranquila es como el agua clara. Solo cuando está quieta, puedes ver el fondo. Y eso significa que el silencio no es ausencia de acción, es claridad en medio del caos. Cuando aprendes a estar en silencio, ya no te dejas llevar por las apariencias. Escuchas una frase y entiendes el tono, observas un gesto y reconoces lo que hay detrás. Te das cuenta de que muchos hablan desde su dolor, desde su ego o desde su miedo. Y eso cambia la forma en la que los ves. Ya no reaccionas, interpretas. El silencio te permite observar sin juicio, comprender sin absorber la energía del otro.
te vuelve más consciente, más perceptivo, más despierto. Es como si el ruido bajara y por fin pudieras ver la verdad de las cosas, sin adornos ni máscaras. El estoicismo enseña que la sabiduría no se consigue acumulando palabras, sino entendiendo la realidad tal cual es. Y el silencio es la puerta a esa comprensión. Es el espacio donde puedes ver tus propios errores sin castigarte, tus apegos sin negarlos y tus emociones sin esconderlas. Cuando callas, ves con más claridad lo que te lastima, lo que te impulsa y lo que necesitas soltar. El silencio te vuelve observador de tu propia vida, no solo participante. Y desde esa distancia empiezas a tomar mejores decisiones. Así que te dejo esta pregunta. ¿Qué verdad estás evitando ver por miedo a quedarte en silencio? Escríbelo en los comentarios y cuéntame, ¿qué crees que descubrirías si te dieras un momento de quietud, sin distracciones, solo tú y tu verdad? Conclusión: el poder silencioso de una vida tranquila. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es la presencia de claridad. Es el espacio donde puedes escucharte, entenderte y reconstruirte sin distracciones. Cambiar en silencio no significa esconderte del mundo, sino dejar de buscar su aprobación. Es elegir avanzar sin explicaciones, sanar sin hacer ruido y crecer sin anunciarlo. Los estoicos sabían que quien domina el silencio domina su mente, y quien domina su mente domina su vida. Porque la verdadera fortaleza no está en quien grita más fuerte, sino en quien puede mantenerse sereno mientras todo a su alrededor hace ruido. Piensa en esto: cada palabra que decides no decir, cada reacción que eliges no tener, cada batalla que decides no pelear, es un paso más hacia tu paz interior. Cuando aprendes a moverte en calma, el mundo deja de controlar tu estado de ánimo. Te das cuenta de que la serenidad no depende del silencio externo, sino del equilibrio interno. Y ahí, justo en ese punto, es donde realmente cambias tu vida, sin gritarlo, sin publicarlo, sin contarlo, solo viviéndolo. La gente lo notará, no por lo que digas, sino por lo que transmites. Así que si algo de todo esto resonó contigo, si sientes que ha llegado tu momento de bajar el ruido y empezar a construir tu vida desde la calma, déjame un comentario con la frase: elijo cambiar en silencio. Cada comentario, cada suscripción, cada persona que comparte este mensaje nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido y mantener viva esta comunidad estoica. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de reflexionar, por elegir el camino de la conciencia en medio del ruido del mundo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele este video. Quizás ese pequeño gesto sea justo la chispa que le ayude a encontrar la paz que busca, porque al final, los cambios más profundos no hacen ruido. A veces la vida se siente como un caos silencioso, no porque falte tiempo o ganas, sino porque sobra ruido, opiniones, distracciones, comparaciones. Hablamos tanto de lo que queremos hacer que olvidamos hacerlo. Y lo que antes era un sueño, termina convirtiéndose en una idea que se desgasta con cada palabra. No es casualidad que estés viendo este video hoy. Tal vez tu mente ya está cansada del ruido y busca algo distinto: dirección, claridad, calma. Porque el silencio no es vacío, es enfoque. Es el espacio donde tus planes crecen sin presión, donde tu mente se ordena sin que nadie tenga que entenderte. El estoicismo enseña que no se trata de controlar el mundo, sino de aprender a controlarte a ti mismo. Y cuando logras eso, la vida se acomoda de una manera casi natural. No necesitas hacerlo todo, solo necesitas hacerlo con intención. Si este mensaje ya te está resonando, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí hablamos de cómo usar el estoicismo para mantener la calma, proteger tu energía y construir una vida más ordenada y fuerte. En los comentarios quiero que escribas: elijo construir en silencio.
Esa frase será tu compromiso contigo mismo, una promesa de que esta vez avanzarás sin ruido, sin prisa y sin necesidad de aprobación. Y si mientras escuchas esto piensas en alguien que necesita escuchar estas palabras, compártelo con esa persona. Nunca sabes lo mucho que una idea puede ayudar en el momento justo. Gracias por hacerlo, porque cada vez que compartes o comentas, nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido que busca exactamente eso. Recordarte que la calma también puede ser una forma de poder. Primera lección: ponle nombre a tu caos. El primer paso para organizar tu vida no es comprar una agenda, ni hacer una lista de metas, ni leer otro libro de productividad. El orden verdadero empieza cuando eres capaz de mirar tu propio desorden con calma, sin huir de él. La mayoría de las personas quieren cambiar, pero no saben con claridad qué es lo que las está desordenando. Viven en modo automático, corren de una cosa a otra, y al final del día sienten que hicieron mucho pero avanzaron poco. Los estoicos dirían que esa confusión nace de no conocerse lo suficiente. Epicteto lo resumió en una frase simple y contundente: el que no sabe lo que quiere, termina sirviendo a los deseos de otros. Por eso, antes de buscar técnicas, el primer paso es mirarte con honestidad. Haz una pausa, apaga el ruido, deja el teléfono a un lado y regálate unos minutos de silencio. Pregúntate con sinceridad: ¿qué me está quitando mi paz últimamente? Tal vez es una persona, una responsabilidad que evitas, una preocupación que repites todos los días o un hábito que sabes que te está saboteando. No se trata de juzgarte, sino de entenderte. Marco Aurelio lo hacía cada mañana, escribía sus pensamientos no para que alguien los leyera, sino para ordenar su mente. Porque la mente desordenada arrastra al cuerpo, y la claridad interior siempre precede al equilibrio exterior. Cuando logras ponerle nombre a tu caos, ya no te controla. Lo conviertes en algo visible, manejable. El caos sin nombre te persigue, pero cuando lo reconoces, lo observas y lo aceptas, empieza a perder fuerza. No necesitas resolver todo hoy. Lo importante es identificar qué está drenando tu energía. Ese pequeño acto de autoconciencia es una forma de liberarte. El orden no empieza cuando todo encaja, sino cuando te atreves a mirar lo que estás evitando. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que vale más que cualquier consejo. Si tuvieras que ponerle un nombre a tu caos hoy, ¿cuál sería? Escríbelo en los comentarios. No necesitas explicarlo, solo nombrarlo, porque muchas veces el simple hecho de reconocer lo que te está desordenando es el primer paso real hacia la calma. Segunda lección: no lo cuentes, constrúyelo. Una de las razones por las que muchas personas no logran mantener el orden en su vida es porque confunden movimiento con ruido. Hablan tanto de lo que van a hacer que el simple hecho de contarlo ya les da una falsa sensación de avance. La mente se engaña fácilmente. Cuando compartes tus planes, obtienes una pequeña dosis de satisfacción, como si ya hubieras logrado algo, pero lo que realmente ocurre es que desperdicias energía que debería estar dirigida a la acción. Epicteto lo advertía con claridad: no digas lo que harás, muéstralo al hacerlo. El estoicismo no se trata de hablar de disciplina, sino de vivirla en silencio. La ciencia lo respalda. El psicólogo Peter Gollwitzer descubrió que cuando las personas anuncian públicamente sus metas, su cerebro libera dopamina, la misma sustancia que se activa cuando logras algo. En ese instante, sientes orgullo, validación y placer. Pero hay un problema: al sentirte premiado por solo contarlo, pierdes motivación para hacerlo. El estoico moderno entiende esto. No necesita contar sus planes porque sabe que la verdadera recompensa no está en la atención que recibe, sino en la transformación que logra. Cada vez que eliges el silencio, estás protegiendo tu propósito del ruido y de la opinión ajena. Guardar silencio no significa esconderte, significa respetar tu proceso. No todos entenderán lo que estás construyendo y no tienen que hacerlo. En un mundo que glorifica la exposición, el silencio se convierte en una forma de poder. Tus avances no necesitan validación, solo consistencia. Cada paso, cada mejora,
Cada decisión silenciosa te fortalece. Mientras otros buscan aplausos, tú estarás creando resultados. Séneca decía que quien se basta a sí mismo es poderoso, y el silencio es una expresión de esa autosuficiencia. Cuando haces de tu progreso algo privado, te liberas de la presión de demostrar. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de contar lo que estás haciendo, respira, sonríe y guarda silencio. Tu trabajo hablará por ti cuando llegue el momento. Lo que hoy construyes en silencio, mañana hablará en voz alta. Y ahora quiero hacerte una pregunta para cerrar esta lección. ¿Hay algún plan, meta o cambio que estés dispuesto a mantener en silencio hasta verlo hecho realidad? Escríbelo en los comentarios y guárdalo como un compromiso contigo mismo, porque el progreso real no se presume, se demuestra. Tercera lección: ordena tu día como si fuera tu vida entera. El error más común al intentar organizar la vida es pensar demasiado en el futuro. Queremos planear el mes, el año, la década, cuando ni siquiera hemos logrado tener un solo día en orden. La mente humana se abruma fácilmente con la magnitud del todo, pero se fortalece cuando domina lo pequeño. Por eso los estoicos enseñaban que el control empieza en el presente, no en el mañana. Marco Aurelio lo escribió con serenidad en sus meditaciones. Haz lo que tengas delante de ti con precisión, serenidad y sin distracción. Cada día es una oportunidad para practicar ese principio. Si logras dominar tu día, poco a poco dominarás tu vida. Empieza con algo simple. Elige 3 cosas que realmente importen hoy. Solo 3. No se trata de hacer mucho, sino de hacer lo esencial. Escribe esas 3 tareas en un papel, sin adornos ni listas infinitas. Hazlas con toda tu atención, sin compararte, sin correr. Cuando logres completarlas, siente esa calma que viene de saber que cumpliste con lo que dependía de ti. El estoicismo no busca la perfección, busca la dirección, y cada día bien vivido, aunque parezca pequeño, es una pieza más de ese orden interior que estás construyendo. Al hacer esto, comienzas a entender que la vida no necesita ser perfecta para estar en equilibrio. Hay días caóticos, imprevistos, cambios, pero si cada mañana eliges conscientemente en qué poner tu energía, el caos no te arrastra. Tú decides dónde colocar tu atención, y ese acto, aunque parezca simple, cambia todo. Porque la mente desordenada ve problemas, la mente ordenada ve prioridades. No necesitas controlar cada detalle, solo necesitas decidir qué merece tu presencia hoy. Ese es el verdadero poder de la organización, elegir en qué enfocar tu paz. Y ahora quiero dejarte una pregunta para reflexionar. Si solo pudieras cumplir 3 cosas importantes hoy, ¿cuáles serían? Escríbelas en los comentarios. No importa si son grandes o pequeñas, lo importante es que las elijas con intención, porque cuando aprendes a ordenar un solo día, estás más cerca de ordenar toda tu vida. Cuarta lección: haz menos, pero hazlo mejor. Vivimos en una época donde se nos aplaude por estar ocupados, no por estar enfocados. Creemos que llenar cada minuto del día es sinónimo de productividad, cuando en realidad es una forma disimulada de huir de lo esencial. Los estoicos lo entendían mejor que nadie. No se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas correctas. Séneca lo escribió sin rodeos. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y esa pérdida no ocurre solo por distracciones, sino por la obsesión de querer hacerlo todo. La vida no necesita más esfuerzo desordenado, sino más intención. Haz menos, pero hazlo con presencia. Empieza eliminando una tarea innecesaria al día, esa que haces por costumbre, por compromiso o por miedo a decepcionar a otros. Obsérvala y pregúntate, ¿esto realmente aporta algo a mi vida o solo me llena de ruido? Cuando quitas lo que no aporta, abres espacio para lo que de verdad importa. Esa acción tan simple puede transformar tu manera de vivir, porque la mente, igual que una habitación, necesita espacio para respirar. No puedes pensar con claridad si tu agenda está repleta de cosas que no significan nada. El estoico no mide su día por la cantidad de tareas completadas, sino por la calidad de las acciones que lo acercan a su propósito.
Cada cosa que haces con atención plena se convierte en una práctica de autocontrol y claridad. No se trata de rendirte o de hacer menos por pereza, sino de entender que cuando enfocas tu energía en pocas cosas, tu mente se vuelve más fuerte, más calma y más eficiente. La excelencia no se logra corriendo, se logra enfocándote. Y quiero dejarte con una reflexión para esta lección. ¿Qué podrías eliminar hoy para tener más espacio mental y emocional mañana? Escríbelo en los comentarios. A veces no necesitas añadir nada nuevo a tu vida, solo necesitas soltar lo que te está robando el enfoque. Porque al final, el verdadero orden no es tener más, sino necesitar menos. Quinta lección: protégete de las distracciones humanas. Una de las mayores fuentes de desorden en nuestra vida no está en los pendientes ni en las rutinas, sino en las personas, en lo que otros opinan, dicen o esperan de nosotros. Vivimos rodeados de voces que quieren decirnos cómo vivir, qué hacer, cuándo avanzar y hasta cómo sentir, y sin darnos cuenta, dejamos que esas opiniones se conviertan en ruido dentro de nuestra cabeza. Los estoicos lo entendieron siglos atrás. La mente solo puede ser libre cuando deja de depender de lo externo. Epicteto lo explicaba así: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas, y muchas veces esas opiniones ni siquiera son nuestras. Aprender a protegerte no significa aislarte del mundo, sino elegir con sabiduría a quién dejas entrar en tu mente. Hay personas que suman calma y otras que siembran caos. No se trata de juzgarlas, sino de reconocer cómo te afectan. Cuando notas que una conversación te deja agotado, que un comentario te roba energía o que una relación te aleja de tu propósito, ahí tienes una señal. El estoico no corta vínculos desde el orgullo, sino desde la serenidad. Sabe que la paz no se negocia, se cuida. Proteger tu energía es un acto de responsabilidad contigo mismo. En un mundo lleno de opiniones, aprender a mantener tu centro es una forma de fortaleza. No necesitas explicar cada decisión ni convencer a nadie de tus elecciones. Cuando dejas de buscar aprobación, el ruido exterior pierde poder sobre ti. Marco Aurelio convivía con senadores, soldados, filósofos y críticos, y aún así encontraba su equilibrio en la introspección. Él sabía que el caos exterior no podía tocarlo si mantenía su mente en orden. Y tú también puedes hacerlo. Elige tus conversaciones, filtra tus influencias y recuerda que no todo merece tu reacción. Y para cerrar esta lección, quiero dejarte una pregunta sencilla pero poderosa. ¿A quién o a qué le estás permitiendo más espacio del que merece en tu mente? Escríbelo en los comentarios. A veces, reconocer la fuente de nuestras distracciones humanas es el primer paso para recuperar la calma. Porque cuidar tu entorno no es egoísmo, es la forma más práctica de proteger tu paz. Sexta lección: repite tu calma, no tu caos. El verdadero cambio no ocurre en los grandes momentos de motivación, sino en los pequeños actos que repites todos los días. Cualquiera puede mantener el control cuando todo va bien, pero la verdadera disciplina aparece cuando logras sostener la calma en medio del desorden. Los estoicos no creían en la perfección, creían en la constancia. Marco Aurelio lo entendía así: tu vida está formada por tus pensamientos repetidos. Y esa es la esencia de esta lección. Si repites tu caos, vivirás en confusión. Si repites tu calma, construirás equilibrio. No necesitas hacer grandes cambios para transformar tu vida. Empieza con rutinas pequeñas, repetibles y realistas. Levántate a la misma hora, dedica unos minutos a escribir o reflexionar, elige una acción diaria que te ayude a mantenerte en tu centro. Puede ser tan simple como caminar sin el teléfono, ordenar tu espacio antes de dormir o agradecer por algo cada mañana. Lo importante no es el tamaño de la acción, sino la constancia con que la haces. El orden no se logra en un día, se entrena. Y cada repetición es una declaración silenciosa de que estás eligiendo vivir con intención. La mente ama la repetición. Lo que practicas se vuelve parte de ti. Si repites el desorden, el estrés y la prisa, esos patrones se instalan en tu vida. Pero si practicas la calma, la paciencia y la claridad, esas cualidades empiezan a definirte.
Por eso los estoicos no esperaban la paz, la cultivaban cada día. Entendían que el autocontrol no nace del esfuerzo momentáneo, sino del hábito constante de elegir la serenidad una y otra vez, incluso cuando es difícil. Repetir la calma no es debilidad, es sabiduría. Y quiero dejarte con una pregunta que puede marcar una diferencia real si te la tomas en serio. ¿Qué hábito pequeño podrías repetir cada día para traer más calma a tu vida? Escríbelo en los comentarios. No pienses en algo perfecto, piensa en algo posible. Porque al final, el progreso más profundo no se nota de inmediato, pero se siente con el tiempo. Lo que repites se vuelve tu vida. Séptima lección. El silencio como escudo y como poder. En un mundo donde todos compiten por ser vistos, hablar menos se ha convertido en un acto de fuerza. El silencio no es debilidad ni indiferencia, es dominio propio. Es la capacidad de contenerte cuando tu ego quiere explicar, justificar o responder. Los estoicos veían en el silencio una forma de libertad. Quien puede callar, puede pensar, y quien puede pensar, puede elegir. Marco Aurelio lo expresó con serenidad. Cuanto más tranquilo te vuelves, más grande se hace tu fuerza. Porque el silencio no solo protege tus planes, también protege tu mente. Cuando eliges el silencio, no estás huyendo del mundo, estás protegiendo tu energía. Cada palabra que ahorras, cada respuesta que decides no dar, cada opinión que eliges guardar, te devuelve claridad. En lugar de gastar energía defendiendo tus intenciones, la inviertes en construirlas. El silencio te da espacio para observar, para entender y para actuar con precisión. Es el terreno donde nace la calma, la sabiduría y la estrategia. En el ruido, reaccionas, en el silencio eliges, y esa diferencia lo cambia todo. Aprender a usar el silencio como escudo también significa aceptar que no todos merecen saber lo que estás haciendo o pensando. Algunos solo buscan distraerte o proyectar su propio desorden. El estoico lo sabe y no se ofende. Simplemente no comparte lo que no necesita ser compartido. No se trata de ser frío o distante, sino de entender que el ruido externo puede contaminar tu dirección interna. A veces, callar no es rendirse, es conservar poder. El silencio te permite construir en paz mientras el mundo habla de todo y de nada. Y ahora quiero que te lleves una pregunta para cerrar esta lección. ¿En qué área de tu vida necesitas más silencio para recuperar tu poder? Escríbelo en los comentarios. Puede ser en tus planes, en tus emociones o en tus relaciones. No importa dónde, lo importante es que lo reconozcas, porque el silencio no solo te protege del caos exterior, también te conecta con la voz más importante, la tuya. Octava lección. El orden interior es la verdadera riqueza. Hay personas que tienen todo lo que se supone que deberían tener: trabajo, metas, estabilidad, y aún así sienten que algo les falta. Persiguen la idea de una vida organizada, pero su mente sigue agitada, llena de pensamientos que no se detienen. Los estoicos entendían que el verdadero orden no se mide por lo que logras, sino por la paz que puedes mantener mientras lo haces. Marco Aurelio lo escribió con claridad: el hombre sereno realiza todo con mayor eficacia. El equilibrio no nace de controlar el entorno, sino de controlar tu reacción ante él. Cuando logras eso, incluso los días difíciles tienen sentido. El orden interior no depende de tener las respuestas, sino de aceptar lo que está frente a ti sin perder tu centro. Es la capacidad de permanecer estable cuando todo cambia, de seguir actuando con calma cuando otros se desesperan. Cada lección que has aprendido hasta ahora, ponerle nombre a tu caos, construir en silencio, elegir tus prioridades, hacer menos, proteger tu energía, repetir tu calma y guardar silencio, tiene un propósito común: devolverte a ti mismo. Porque cuando logras orden dentro, el exterior empieza a reflejarlo naturalmente. El ruido deja de afectarte, los imprevistos dejan de dominarte y las opiniones dejan de tener tanto peso. Esa serenidad, esa capacidad de mantenerte firme ante el ruido, es la verdadera riqueza del estoico. Es algo que nadie puede quitarte, algo que no depende de aplausos ni resultados. El orden interior es tu refugio, tu base y tu poder.
No se obtiene de golpe, se construye cada día con intención y práctica. Así como un guerrero afila su espada en silencio, tú afilas tu mente al mantenerte enfocado en lo que realmente importa. La calma no es el final del camino, es la forma de recorrerlo. Y para cerrar esta última lección, quiero dejarte con una reflexión. ¿Qué estás dispuesto a ordenar dentro de ti para que tu vida fuera empiece a cambiar? Escríbelo en los comentarios. No subestimes el poder de una mente clara. Es la herramienta más valiosa que tienes para construir una vida tranquila, fuerte y libre. Porque al final, todo lo que buscas afuera empieza en el silencio ordenado de tu interior. Novena lección. Construye sin testigos. Recoge resultados en paz. Llegado a este punto, ya sabes que el silencio, la claridad y el orden interior son cimientos. Pero hay algo más profundo. El arte de construir sin testigos. Vivimos en una época en la que todo se muestra, todo se comparte y todo se mide por la atención que recibe. Muchos comienzan proyectos buscando aprobación antes que propósito. Y cuando no la obtienen, se detienen. Los estoicos enseñaban lo contrario. La verdadera fuerza está en hacer las cosas porque son correctas, no porque sean visibles. Séneca lo escribió así. Una vida virtuosa no necesita testigos, y esa es una de las frases más poderosas del estoicismo moderno, porque te recuerda que el valor de tu trabajo no está en quien lo ve, sino en lo que construyes cuando nadie mira. Construir sin testigos significa confiar en el proceso, no en el aplauso. Significa levantarte y avanzar incluso cuando nadie te reconoce, cuando tus esfuerzos parecen pasar desapercibidos. Pero ahí está la pureza del crecimiento, en la constancia silenciosa. Las raíces más fuertes crecen debajo de la tierra, invisibles, hasta que un día se vuelven imposibles de ignorar. Tu desarrollo personal funciona igual. Cada día que eliges disciplina sobre distracción, calma sobre drama, propósito sobre validación, estás creando resultados que algún día hablarán por sí solos. La gente a veces confunde el silencio con inactividad, pero tú sabes que hay una diferencia abismal entre no hacer nada y trabajar sin ruido. Los estoicos veían el silencio como el terreno donde se forja la grandeza. Quien no necesita ser visto para avanzar, ya es libre. Cuando trabajas en paz, sin demostrar, sin correr, sin pedir permiso, te vuelves más fuerte, más auténtico, más dueño de tu camino. Porque el progreso más real casi siempre ocurre lejos de los reflectores, en esos días donde solo tú sabes cuánto estás creciendo. Y quiero cerrar esta lección con una pregunta que puede marcar un antes y un después. ¿En qué parte de tu vida necesitas dejar de buscar testigos y empezar a construir en silencio? Escríbelo en los comentarios. No hay nada más poderoso que un alma enfocada que avanza sin ruido, pero con propósito, porque al final las obras silenciosas son las que dejan los ecos más profundos. Décima lección. Transforma el caos en propósito. Toda transformación real comienza con un momento de incomodidad. Ese instante en el que te das cuenta de que ya no puedes seguir viviendo de la misma manera. No es una crisis, es una llamada. El caos, cuando lo ves con una mirada estoica, no es tu enemigo, es tu maestro. Marco Aurelio lo entendió mejor que nadie cuando escribió: el obstáculo es el camino. Lo que te detiene, te entrena. Lo que te frustra, te revela. El caos llega para mostrarte lo que aún no has dominado dentro de ti. Si lo rechazas, se repite. Si lo observas, te transforma. La diferencia entre alguien que se hunde y alguien que crece está en la forma en que reacciona ante el caos. Transformar el caos en propósito no se trata de eliminar los problemas, sino de aprender a usarlos. Cada reto, cada decepción, cada pérdida puede convertirse en el combustible para un cambio más consciente. El estoicismo no promete una vida sin dolor, sino una mente que sabe cómo atravesarlo. Cuando entiendes eso, dejas de resistirte a lo que ocurre y comienzas a usarlo a tu favor. Empiezas a preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse aquí? Y ese cambio de enfoque convierte el caos en dirección. Ya no reaccionas, eliges, ya no sufres, evolucionas. Cada vez que tomas una situación difícil y eliges actuar con calma, estás entrenando tu mente para convertir el caos en poder.
No necesitas que todo esté bajo control, solo necesitas confiar en tu capacidad para adaptarte. Los estoicos llamaban a esto amor fati, el amor al destino, no porque todo sea perfecto, sino porque todo puede servirte si sabes interpretarlo. Cuando aprendes a mirar el caos con gratitud, incluso tus heridas se vuelven sabiduría, y entonces entiendes que la vida no se trata de eliminar el desorden, sino de convertirlo en propósito. Y quiero dejarte con una última pregunta para cerrar este ciclo. ¿Qué situación caótica podrías transformar hoy en una oportunidad para crecer? Escríbelo en los comentarios, porque al final no se trata de tener una vida sin caos, sino de desarrollar una mente tan firme que incluso el caos trabaje a tu favor. Esa es la verdadera victoria del estoico, transformar el ruido en dirección y el dolor en propósito. Conclusión: el silencio ordenado de una vida con sentido. Si llegaste hasta aquí, detente un momento y piensa en todo lo que has recorrido. Hablamos del caos, del silencio, del orden, de la calma, de la constancia y del propósito. Pero en realidad, todas estas lecciones apuntaban a lo mismo: recordarte que la vida no se organiza afuera, se organiza adentro. Que no se trata de controlar el mundo, sino de aprender a dirigir tu mente en medio de él. El estoicismo nunca fue una filosofía fría, fue una guía para aprender a vivir con equilibrio, con fuerza y con paz, incluso cuando todo parece moverse alrededor. Marco Aurelio, que enfrentó guerras, pérdidas y responsabilidades inmensas, escribió una frase que hoy cobra más sentido que nunca: la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Organizar tu vida no es tener un calendario impecable ni una rutina inquebrantable. Es saber elegir a diario lo que merece tu atención, tu energía y tu tiempo. Es avanzar sin necesidad de anunciarlo, construir sin testigos, hablar solo cuando tus acciones ya tienen voz propia. Es entender que el silencio no es vacío, sino espacio para crecer, y que la verdadera disciplina no está en hacer mucho, sino en mantenerte fiel a lo que de verdad importa, incluso cuando nadie te aplaude. Ese es el tipo de fuerza que no se nota de inmediato, pero que cambia por completo la manera en que vives. Si algo de todo esto resonó contigo, te invito a que no lo dejes solo en palabras. Suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de filosofía práctica y calma interior. Aquí no buscamos ser perfectos, buscamos ser más conscientes. En los comentarios quiero que escribas la frase: empiezo a organizar mi vida desde adentro. Escríbela como un compromiso contigo, como una semilla que empieza a crecer desde este momento. Y si este video te ayudó a ver tu vida con más claridad, compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez no sea casualidad que lo hayas visto hoy, ni será casualidad que le llegue a quien más lo requiere. Gracias por estar aquí, por apoyar este espacio y por elegir construir en silencio una vida más fuerte, más ordenada y más tuya.